acá. Ok, vean, este último video es para la parte de conclusiones, pero quiero dejar algo remarcado. La parte, la parte de la solución, todas las soluciones de ustedes tienen que traer algo hecho. Una solución no es, porque lo he visto en algunos casos que pone, es que la solución mía es proponer que la empresa haga aquello y ya. No. Si ustedes van a proponer un marco de trabajo, tiene que ser un marco de trabajo que venga. Procesos, flujos definidos, roles, responsabilidades. Si es una gestión de portafolio, tienen que venir con los procesos, flujos del portafolio, indicadores del portafolio, eso para poderlo gestionar. O sea, es una propuesta completa, elaborativa, constructiva. No es decir, la empresa tiene que hacer esto que no sé cómo estudiantes todavía creen que un grado de maestría, por más que sea limitación de tiempo, creen que la solución es decir, las propuestas de solución son estas, la empresa debe desarrollar un marco de trabajo, la empresa debe nombrar un director para que haga esto. No, no, perdón, si es para hacer eso, eso no ocupa de hacer todo un proyecto de grabación, sino que para esa gracia mejor lo hubieran hecho nada más un documento en síntesis, solamente. ¿Ven? Entonces, eso quiero que los quede claro porque después, cuando uno llega a soluciones y ven y uno ve que no hicieron absolutamente nada elaborativo, entonces donde el proyecto obviamente lleva una nota baja. Entonces tienen que tener claro que los objetivos que se proponen son para elaborar. No siempre en la parte teórica. El caso de Pedro sí, porque Pedro sí lo tiene claro que quiere desarrollar algo nuevo. Entonces estamos completamente de acuerdo. Pero en el caso de los demás, que son soluciones para sus empresas, no es simplemente conceptualizaciones de ideas. No, tiene que ser algo que venga con elementos constructivos, elaborados, o sea, propuestas completas, porque si no, simplemente hubiera sido mejor, hagamos un plan y no hagan un TFG, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que tomen en cuenta. Ahora bien, para la parte de conclusiones, que es del capítulo 6, en la parte de conclusiones del capítulo 6, la explicación es muy rápida. Vean, el capítulo 6 tiene dos partes, conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones Las conclusiones como tal es a los puntos a los cuales se llega después del proyecto. Pero las conclusiones, sobre todo lo que refuerzan es y terminan de establecer en elementos concretos los puntos a los cuales ustedes llegaron después de todo el trabajo analítico de investigación que hicieron. Esas son las conclusiones. Entonces, no es una redacción tampoco de historia, no es una redacción tampoco de poner toda una descripción completa y hacer toda una discusión, no va en la sección de conclusiones. Ya eso ya pasó. O sea, todo lo que es discusión, para eso está el análisis. Aquí es plantear concretamente los elementos a los que se llegó el proyecto, pero que de un proyecto amplio como el de ustedes tienen que haber, no sé, mínimo 10, 12 conclusiones claras. ¿Y por qué? Porque se estudian muchos elementos. Si uno ve las categorías de estudio, ve las preguntas generadoras, el responder casi que cada pregunta generadora los va a llevar precisamente a establecer casi que conclusión por categoría o una o dos conclusiones por categoría, porque hay muchos elementos de estudio. Por ejemplo, solo el diagnóstico. Se estudiaron prácticas, se estudian los proyectos, se estudian las personas, se pueden estudiar las herramientas. O sea, solo de cada uno de esos elementos pueden salir de una o dos conclusiones fácil, fácil. Y como les decía, las conclusiones a ser elementos muy puntuales no es un desarrollo de una historia. Entonces, por ejemplo, una conclusión puede ser un párrafo de 3 oraciones, un párrafo donde se establece la conclusión, uno segundo que refuerza el elemento y un tercero, no sé, validando la importancia del elemento. Ejemplo, voy a ponerlo de esta manera. Del trabajo de campo se establece como conclusión que las prácticas que mayor valor aportan a la organización son aquellas referentes a los temas de costos, de tiempo y de este alcance. Punto y seguido. Estas prácticas son las que han sido desarrolladas por el grupo de proyecto en los últimos 3 o 4 años y por ello ya han sido más adoptadas por la cultura. Punto y seguido. Siendo de importancia entonces que dentro del proyecto se estableció que era necesaria su incorporación dentro de la solución. Listo, esa es una conclusión.
Otro ejemplo. En el trabajo de campo se logró determinar que el grado de conocimiento que tienen los recursos actualmente asignados a la parte de gestión de proyectos es de un conocimiento básico en conceptos fundamentales, pero no tienen conocimientos profundos en aplicación de técnicas. Punto y seguido. Asociado adicionalmente a no tener un plan de capacitación, es lo que hace que las personas terminen trabajando bajo su concepción empírica. Punto y seguido. Este elemento es una de las principales claves por las cuales la organización ha presentado un desarrollo desordenado, un desarrollo sin estructura en cuanto al tema de gestión de proyectos. Listo. Con esas tres oraciones establecimos una idea completa como conclusión. Por eso es que les digo que las conclusiones no son resúmenes, no son historias largas. Por eso son al final un tema de reflexión de cada elemento que uno fue estudiando dentro del proyecto. Por eso me asusta mucho que uno termina un proyecto y el estudiante le dice, ¿qué concluyo? ¿Qué pongo? ¿Cómo? ¿Qué pone? El trabajo lo hicieron. Ustedes desarrollaron cada elemento. O sea, hay muchos puntos conclusivos dentro del documento que a uno más bien le extrañaría que no hayan llegado a un elemento concreto, o sea, que no tengan claridad de todo lo que pueden perfectamente concluir el trabajo. De ahí es importante que ustedes, conforme vayan desarrollando el proyecto, y es mi recomendación, en la parte analítica por cada punto al cual van ya llegando, objetivos claros, oportunidades de mejora, por ejemplo, si encuentran 10 oportunidades de mejora, casi que de cada oportunidad de mejora hay una conclusión. Entonces vayan estableciendo las conclusiones conforme ya ustedes van desarrollando. Van encontrando tal elemento, vayan redactando una conclusión. Y eso también les va dando un orden porque entonces uno puede establecer la estructura de las conclusiones o de esa sección muy relacionado con el proceso de desarrollo que ustedes fueron creando. Entonces vayan de una vez trasladando conclusiones desde el propio proceso que van generando. Cada elemento que ustedes consideran importante y irlo determinando como conclusión, lo pueden ir agregando de una vez al capítulo 6 que vaya siendo como parte del trabajo. Sobre todo es en la parte después de ir haciendo el análisis. Las conclusiones vienen más del análisis y solución que de los elementos iniciales. Claro, no significa que no haya una conclusión inicial de todo el trabajo, que es el mismo problema, ¿verdad? Que uno puede poner. Bueno, del trabajo inicial del proyecto se establece como conclusión que el problema que tiene la organización se enfoca sobre todo en la conclusión de los resultados de los proyectos. Punto seguido. Esto ha tenido una afectación de impacto fuerte sobre la empresa, sobre todo en el tema de rentabilidad, al mostrar una disminución de un 20% en su rentabilidad y por ello, entonces la organización establece un trabajo para poder desarrollar una solución específica para este tema. Eso es como un tipo de conclusión que surge del problema. Por eso es importante que cada elemento que uno puede ir agregando como reflexión dentro del trabajo se vaya ya incorporando propiamente en la sección conclusiones. Porque si las dejan al final, pasan aberraciones que yo he visto, que primero, hacen reacciones que no son conclusiones. Segundo, no sé, vi un proyecto la semana pasada que, bueno, entre lo terrible era, ponía conclusión objetivo 3 cosa que no necesariamente hay que poner los objetivos en las conclusiones, no hace sentido, pero pone. El trabajo o el marco de gestión de proyectos de desarrollo incluye planificación de riesgo, planificación de costos, planificación de alcance, planificación de integración, taca, 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 y ya. ¿Y cuál es la conclusión? Porque eso no es una conclusión. Entonces, uno ve esos horrores al final que uno dice, o no le dio tiempo, o no lo quiso hacer, o nunca entendió que era una conclusión. Y por eso mi consejo es irlas de una vez incorporando conforme se va desarrollando. Entonces, cada objetivo por lo menos debe tener una conclusión. O sea, mínimo de ahí tenemos cuatro, pero por lo menos la idea es que lleguen tres, cuatro. Porque lo mínimo, mínimo, tampoco les asegura nota. Para ser sincero, porque también eso es el mínimo esfuerzo. Y lastimosamente el mínimo esfuerzo no se evalúa bien en este trabajo. No deben incorporar más información de la que ya lleva a la conclusión como tal, o sea, no es hacer una discusión ni volver otra vez al análisis ni volver a plantear todos los elementos del análisis. Y por eso les decía que de una manera concreta, ojalá con bloques casi de tres, cuatro oraciones por cada conclusión, lo cual les va a permitir a tener un párrafo que realmente demuestra el punto principal, que es la conclusión como oración principal, y las otras oraciones que le permitan acuerpar a ese punto al cual llegaron.
y ojalá manejar una extensión moderada que es conclusiones ya como máximo, más o menos andaría como 4 páginas, o sea, una página para mí es muy poco, realmente conclusiones, ojalá que fueran, no sé, 2, 3 páginas de conclusiones, porque de ahí, para eso son nuestros trabajos amplios, ¿verdad? Para demostrar que se llegaron a bastantes puntos. Eso es lo que es conclusiones. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Profe, no, no es tanto duda, sino más bien ahorita cuando se estaba explicando mencionó de los tres, digamos, un solo párrafo con tres oraciones y dio como una guía como que era más o menos cada una de esas oraciones. Yo sé, pero también para no devolverme si me lo puede repetir. Ok, una primera es como la definición de la conclusión como tal. O sea, es en sí, digamos, la declaración de la conclusión. ¿En función de qué, verdad? O sea, a partir del trabajo de investigación, a partir del proceso analítico, a través del juicio experto, X, Y, Z. Y se establece y se declara la conclusión. Una segunda oración es el elemento que aporta propiamente la conclusión o en lo que se fundamenta la conclusión, que era lo que decía yo, como por ejemplo en el caso de los datos, que hablé ya de un porcentaje que lo asocia a un elemento de impacto en ese caso, y una tercera oración que finalmente lo que hace es como un cierre de la conclusión, como para hablar de la importancia o para concretar más importante, porque eso es una conclusión como tal. Entonces, más o menos por ahí pueden ser como ese modelo de 3 oraciones. Al final lo que tiene que generar es toda una idea completa que realmente demuestre que la conclusión no solo es de importancia, sino que realmente surge del proyecto, ¿verdad? Entendido, muchas gracias. Con gusto. Y eso teniendo cuidado de que las conclusiones surgen del proyecto, ¿verdad? No se vayan a inventar una conclusión de un trabajo que no se hizo en el proyecto. Pues ustedes llegan a una conclusión que no tiene nada que ver con lo que hicieron en el proyecto, lo siento, pues eso está malo. Ahora bien, recomendaciones. ¿Qué son recomendaciones? Son los elementos que ustedes van encontrando en el camino del proyecto, pero, pero que no son parte del alcance del proyecto y entonces son elementos o esfuerzos que ustedes recomendarán a la organización, ya sea como complementario al trabajo o también que les pueda servir para después, no sé, implementar el trabajo. Por ejemplo, si parte del proyecto no es hacer la capacitación, entonces uno puede recomendar a la organización el generar un plan de capacitación que le permita después darle sostenibilidad operativa, digamos, a la solución que aquí se plantea. Porque realmente su capacitación no depende de ustedes, sino más de un programa de recursos humanos que ustedes no van a hacer, porque no es parte de gestión de proyectos. Ahora, ¿qué es lo importante de una recomendación? Que la recomendación tenga a alguien a quien está dirigido. Entonces no se plantea a la empresa, se plantearía en ese caso al Departamento de Recursos Humanos quien debe asumir la responsabilidad de la realización o del desarrollo de esa recomendación. Por ejemplo, una recomendación puede ser, digamos, decirle a la gerencia general que se desarrolle un plan piloto de demostración de taca, 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 para que en un plazo de 6 meses se puedan obtener ya un grupo de trabajo para generar mejoras a la solución planteada inicialmente. Eso no está dentro del alcance de ustedes, pero es una actividad futura que podrían ustedes recomendar, digamos, a alguien que toma decisiones o a ese grupo que toma decisiones para con ello, ¿cómo se llama? Poder darle después una sostenibilidad a lo que ustedes propusieron, ¿ves? Entonces está relacionado al tema, pero no es parte de su alcance. En los temas de investigación pura, sobre todo se busca que las recomendaciones sean más orientadas al tema de futuros proyectos o mecanismos que puedan desarrollarse a futuro para hacer una validación. Por ejemplo, ampliación del estudio es parte de lo que en la parte teórica normalmente se hace. En otros casos, para empresas, ya en los proyectos prácticos también se puede hacer como recomendación sugerir a ya sea gerencia, coordinaciones o alguien con capacidad de toma de decisiones el desarrollar algunos proyectos digamos, a mayor profundidad con elementos específicos, tomando como base el proyecto de ustedes, ¿verdad? Eso como para generar mayor cantidad de resultados. O, no sé, o para complementar alguna área que todavía quedaría pendiente. Esos son tipos de recomendaciones. Entonces, ¿qué son los elementos puntuales que una recomendación debe llevar? Bueno, número uno, que sea dirigido o que tenga la recomendación una direccionalidad a alguien, rol, persona, departamento, que asuma la responsabilidad de llevar a cabo la recomendación. Si no tiene eso, la recomendación
no es válida desde el punto de vista de que como no se marca quién va a asumir, ya es como decir nada más una declaración de un deseo al aire, punto. Eso por ahí. Lo segundo que implica una recomendación es una acción, una actividad, un desarrollo de algo que tenga que ver complementario con el proyecto, pero que no fue, que está fuera del alcance como tal. Y ese es otro, ese es un eje, ese es un caso de una recomendación que son válidas, pero también pueden recomendar eventos posteriores, futuros, de cosas que la empresa va a ocupar, que se dieron cuenta durante la realización del proyecto, pero que también no eran parte del alcance. Entonces, no es como algo complementario, pero sí como algo futuro que ustedes visualizan que la empresa va a tener que ocupar. Ven, esos son elementos de recomendaciones. Entonces hay recomendaciones desde el punto de vista metodológico, sobre todo de métodos para organización, de investigar, desarrollar otras cosas. También desde el punto de vista académico, sobre todo en investigaciones teóricas que conlleven a más desarrollos de un punto de vista académico. Y también las recomendaciones meramente prácticas que van a mejorar sobre todo la operación de la organización o en este tema propiamente la parte de gestión de proyectos, portafolio, capacidades. Ahí es donde están esas otras recomendaciones. Lo que no es válido como recomendación es que alguien venga a implementar o establecer algo como recomendación que tenía que haber estado dentro del proyecto. Ejemplo, que alguien diga, hice un marco de gestión de proyectos y venga a decir a la empresa, se recomienda al departamento darle continuidad al proyecto mediante el desarrollo de las herramientas de presupuesto costo que no se establecieron en el marco de gestión. Perdón. Primero, ¿por qué lo sacó si lo ocupaba? Porque un marco de trabajo o un marco de gestión ocupa esas herramientas. Entonces, ¿por qué lo saca? ¿Bajo qué acotación? Y ahora, ¿cómo le va a decir a la empresa? Usted ocupa hacer eso para poder darle realmente que el proyecto sea completo. Entonces está malo, porque entonces su proyecto está incompleto. Eso no es una recomendación. Diferente sería decirle a la empresa, se recomienda a la empresa o al departamento de TI de una vez iniciar un estudio sobre herramientas tecnológicas donde se puedan implementar la metodología. ¿Eso por qué es diferente? Porque no necesariamente su proyecto incluía la parte tecnológica. Entonces, eso sí es una acción futura para darle sostenibilidad a la solución. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando uno hace una recomendación, tiene que tener claro que eso no era parte del alcance, pero que no sea porque yo determiné por hacerlo más rápido, lo quité del alcance, pero que claramente es un ejemplo, como el de herramientas de presupuesto y demás, tiene que estar dentro de un marco de trabajo, si no, entonces, ¿qué hicieron? Y si no lo tomaron en consideración, ¿cómo es que después sí sale como recomendación? ¿Por qué? Pues entonces sí lo ocupaban. Ah, no, es que lo eliminan de un lado, pero en el otro sí aparece. No, eso está mal. Y eso lo he visto porque rompe el principio de coherencia. Entonces uno queda con la idea que la solución entonces está incompleta. Ven, entonces, esos son los tipos de recomendaciones que hay. Esta sección, o para un trabajo de ustedes, uno dice, bueno, mínimo 6 recomendaciones. 6, ahí es recomendaciones lo que uno normalmente ve, porque sí hay muchos elementos que no quedan cubiertos por su proyecto. Ahora, no quedan cubiertos desde el punto de vista de cosas que en la práctica se sabe que se van a ocupar. Ven, pero su proyecto, digamos, como solución va a ser completa en función del problema. Pero, como les digo, ahí es donde uno ve los otros elementos valorativos que sí ocupa la solución para que éstas lleguen a ser una realidad. Y es importante que ustedes ahí lo establezcan. No es larga la sección, o sea, máximo en una página se hacen las recomendaciones, porque no es larga. Conclusiones y recomendaciones realmente las últimas 3, 4 páginas del documento, ya propiamente en forma del contenido, pero la gente lo deja, no sé por qué no le den la importancia, porque un documento que venga con malas conclusiones da a entender que no hicieron nada, cosa como el proyecto que yo leí hace como 2 semanas. Y recomendaciones también mal establecidas y ojalá incluyendo como recomendaciones elementos que eran de ustedes, lo que da a entender es que el proyecto se desarrolló incompleto. Entonces, vean que es una sección corta, pero implica mucho, mucho valor. ¿Dudas, consultas con el tema de recomendaciones? ¿Dudas, Profe, tal vez, consultas? no sé Ajá, si, creo que no lo mencionó, es obligatorio que existan recomendaciones. sí, es obligatorio. Y de Ok, un, de un trabajo de ustedes que no den recomendaciones está raro.
porque ella y todo trabajo siempre va a ocupar a futuro y para la organización tienen que quedar recomendaciones y siguen el proceso de mejora de gestión de proyectos. Entonces, tiene que tener recomendaciones. Listo, entendido, gracias. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? Ok, si no hay dudas, consultas, paro grabación.